Dios le bendiga en esta mañana. Bienvenidos a nuestro culto de adoración al Señor en este Día del Señor, 10 de enero del 2021. Vamos a comenzar con nuestro servicio primeramente leyendo la porción de la Escritura para este día. Y en este día quisiera que me acompañe a Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1, vamos a leer los versos del 1 al 8. Deuteronomio 1, versos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot de Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En esta porción de la Escritura encontramos cómo Israel continuamente caía en ese acomodamiento espiritual, en el que se sentían tan cómodos en la presencia del Señor que olvidaban y caían en una negligencia por hacer el trabajo o cumplir con las responsabilidades y con los deberes que Dios requería de ellos como su pueblo. Y entre esas responsabilidades, entre esos deberes que Dios exigía de ellos, era que Él había entregado la tierra en sus manos, pero ellos debían poseerla. Ellos debían ir a la batalla y pelear contra esos enemigos. Muchas veces, como cristianos, caemos en este mismo acomodamiento en el que caía Israel, pensando de que las promesas de Dios para nuestra vida de bendición van a cumplirse de manera automática, cuando Dios ha prometido bendecirnos, pero nosotros tenemos una responsabilidad de participar de esas bendiciones a través de los medios de la gracia, es decir, a través de los medios que Dios ha dejado para que nosotros podamos alcanzar sus bendiciones y para que podamos estar en constante comunión con Él. Estos medios son el estudio de la palabra, el canto, la oración, la meditación, el evangelismo, el servicio, la comunión con los santos y muchas otras cosas más que se dan en el entorno de una iglesia local. No basta solamente con ser cristiano, no basta solamente con haber hecho una profesión de fe. Es necesario que podamos ejercitarnos en nuestros dones. Y en aras de salir de ese acomodamiento y de ese enfriamiento espiritual, yo quiero exhortarlo en esta mañana para que usted pueda ofrecer al Señor un sacrificio de alabanza por medio de nuestro tiempo de cantos, que podamos disponer nuestro corazón para cantar juntamente con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras esposas, ahí donde estamos, y que podamos cantar juntos al Señor. Pero antes de pasar a nuestro tiempo de cantos, yo quisiera que me acompañe en una oración para que podamos encomendar este tiempo al Señor y que el Señor pueda ser glorificado en medio de la alabanza de su pueblo. Así que busquemos el rostro del Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial,
Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder venir a ti, Señor, y alabarte y bendecirte. Gracias, Señor, por darnos este día, tu día santo, Señor, para consagrarlo a la adoración a ti, al servicio público y privado, Señor, de nuestra adoración a ti. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, que bendigas, Señor, nuestro intento por alabarte, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestros pecados, Señor, que no los tengas en cuenta, Señor, sino que el sacrificio de tu Hijo Cristo, en perfecta obediencia a tu ley, y sus méritos en la cruz del Calvario sean aplicados a nuestra vida para que nosotros podamos acercarnos confiadamente a ti, Señor, sabiendo que recibiremos de ti gracia, que recibiremos de ti virtud, Señor, y que tú serás engrandecido con nuestras alabanzas, porque tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Bendice, Señor, este día, bendice nuestra congregación, bendice a cada una de las familias que están en sintonía de este culto al Señor. Que tu nombre sea glorificado de principio a fin, Señor, y ayúdanos, Padre nuestro, a poder dejar atrás todas aquellas cosas que nos impiden acercarnos más a ti, para que en este 2021 podamos caminar de una manera más estrecha y profunda en los deberes y en las responsabilidades que tú requieres de nosotros como hijos tuyos, Señor. No permitas que caigamos en el acomodamiento, en el enfriamiento, como cayó Israel, Señor, sino que recuérdanos siempre tu ley, para que esté ferviente en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo pueda llevarnos, Señor, a querer profundizar más y más en nuestra relación contigo. Para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu iglesia y para la santificación de nuestras vidas, Señor, y el deleite en ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Acompáñennos ahora para un tiempo de cantos al Señor. Sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir
Cristo Dios mi Salvador, unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá. Justificados, pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de Jesús, por medio de Jesús. Por quien tenemos entrada por la fe a esa gracia en que estamos firmes hoy, estamos firmes hoy y nos gloriamos hoy en tu esperanza, oh Dios, también en la tribulación, pues el amor de Dios vive en nuestro corazón. Siendo enemigos nos reconcilió, salvos por su vida, oh gloria al Señor. En Él nos gloriamos hoy y nos gloriamos hoy en tu esperanza, oh Dios, también en la tribulación, pues el amor de Dios vive en nuestro corazón. Y nos gloriamos hoy en tu esperanza, oh Dios, también en la tribulación, pues el amor de Dios vive en nuestro corazón. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión,
rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Y cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. Cantaré, cantaré, el Cordero digno es, Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Todo lo pagó, quien por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Gloria al Señor. Continuamos en esta mañana estudiando nuestra serie acerca de los fundamentos de nuestra doctrina. En esta ocasión estaremos estudiando qué creen los bautistas reformados. Vimos anteriormente que era una iglesia bautista reformada. Definimos primeramente qué es una iglesia para establecer la manera en cómo está organizada una iglesia bautista reformada. Y hablamos principalmente de 3 documentos fundacionales para su asociatividad como iglesia. La confesión de fe, que en nuestro caso es la Confesión de Londres de 1689, la Constitución como iglesia, que nos recuerda los deberes y las responsabilidades que como miembros tenemos
dentro de una iglesia local, y hablamos también del acuerdo de membresía. Esto es el acuerdo que cada miembro hace para someterse voluntariamente y obligatoriamente a las normas y a los estatutos que tiene una iglesia en el marco de su organización. En esta oportunidad estaremos viendo qué creen los bautistas reformados. Estaremos desarrollando 5 distintivos acerca de nuestra doctrina que nos ayudan a explicar a otros qué es lo que creemos. Muchas personas se hacen esta pregunta: ¿qué creen los bautistas reformados? Tristemente, las personas a las que les preguntan carecen muchas veces de conocimiento, de coherencia y de claridad para poder responder apropiadamente esta pregunta de una manera correcta y de una manera concisa. Generalmente las personas contestan haciendo una comparación acerca de los aspectos negativos de otras denominaciones para definir entonces lo que nosotros no somos. Y en ese intento terminamos cayendo mal a las personas porque se llevan un mal concepto de lo que es ser bautista reformado. Es decir, que muchas personas vienen y dicen: ¿sabes cómo esas iglesias hacen esas cosas que son una locura y esto ahí? Bueno, entonces nosotros no hacemos eso. Y eso es proyectarse como más justos ante otras personas en comparación a otras denominaciones. Y eso no es lo que tenemos que estar haciendo. Así que en aras de ayudar a las personas a poder superar ese desafío de cómo explicarle a otros qué es un bautista reformado, me he dado a la tarea de poder estudiar algunas de las premisas básicas de nuestra fe confesional y las contribuciones teológicas de la confesión que han sido resumidas por varios de los principales teólogos bautistas reformados de nuestro tiempo. Entre ellos el Dr. Sam Waldron, Richard Barcellos, James Renihan y muchos otros. Y estas premisas podemos nosotros resumirlas en 5 puntos. 5 puntos específicos, no para utilizar mnemotecnia, ¿verdad? Y no para decir 5 puntos porque eso es el estándar de lo que la gente puede recordar cuando enseñamos o cuando predicamos un mensaje, sino que porque son enunciados teológicos que han estado presentes desde el siglo XVI y contribuyen o han contribuido a la redacción de nuestra confesión y también han influido y han impactado grandemente en lo que nosotros creemos y en lo que nosotros practicamos hasta hoy día como bautistas reformados. Y estos 5 puntos podemos resumirlos como teología reformada, las doctrinas de la gracia, que erróneamente han sido llamadas como calvinismo, vamos a ver eso más adelante, teología pactual, teología bautista y puritanismo. Una vez más, teología reformada, doctrinas de la gracia, teología pactual, teología bautista y puritanismo. Y aunque todas estas enseñanzas, contextualmente hablando, están en la Biblia, es decir, podemos encontrar contexto para estas enseñanzas dentro de la Escritura, usted no va a encontrar en ningún lugar que aparezcan estas enseñanzas o estas doctrinas como tal y en este orden específico que yo le di. Es decir, usted no va a encontrar un versículo bíblico donde diga estas son las doctrinas de la gracia, o un versículo bíblico donde le hable acerca de la teología reformada. Sin embargo, está implícito dentro de las enseñanzas de la Biblia. Lo hemos ordenado de esta manera, no porque aparezcan así en la Biblia, sino que con fines didácticos para enseñarlo con una mayor claridad. Alguien pudiera objetar cuando mire y analiza estos títulos, alguien pudiera decir, bueno, pero las doctrinas de la gracia son teología reformada. Entonces, ¿de qué están hablando? En efecto, es así. Las doctrinas de la gracia históricamente son parte de todo el compendio de enseñanzas reformadas, pero cuando nosotros desarrollamos cada uno de estos conceptos, usted va a entender a lo que nos estamos refiriendo y por qué lo hemos separado de esta manera para poderlo explicar. Así que esta mañana quiero que me preste toda su atención
para que podamos estudiar juntos estos 5 pilares de nuestra doctrina, de nuestra teología sistemática, que definen para nosotros quiénes somos, qué creemos y qué hacemos como bautistas particulares, como bautistas reformados, perdón. Así que comencemos primero con la teología reformada. No sabemos quién ni cómo, pero los estudiosos bíblicos resumen la esencia de lo que es la teología reformada del siglo XVI en lo que llamamos las 5 solas de las reformas protestantes: sola gratia, sola fide, sola escritura, solus Christus y soli Deo gloria. Esto se conoce como las 5 solas de la Escritura y resumen de una manera muy concisa la esencia de las enseñanzas de la teología reformada del siglo XVI. ¿Qué significa sola? Sola es una palabra en latín que constituye la raíz de la palabra solamente en el idioma castellano y se refiere a un sentido de exclusividad. Y cuando se acompaña de los diferentes enunciados teológicos, se está refiriendo a que los reformados se rigen solamente por estos enunciados para los temas que tienen que ver con estos enunciados. Como por ejemplo, cuando habla de sola escritura, cuando tenemos la palabra sola acompañada del enunciado teológico que tiene que ver con la escritura. Sola escritura. Nos referimos a que solamente la Escritura es nuestra única regla infalible de fe y práctica para nuestra salvación, para nuestra edificación y para nuestra santificación. Y esto es algo que es ampliamente conocido por todos los que se hacen llamar protestantes o evangélicos en la actualidad. Sin embargo, aunque todos lo conocen y todos saben y todos se dan a la tarea de recitarlo, no lo practican de la misma manera. Porque aunque se digan ser sola escritura, no les basta con la sola escritura, sino que es sola escritura más la profecía de los apóstoles y de los profetas. No les basta con la sola escritura, sino que viene a ser sola escritura más la tradición de los hombres. No les basta con la sola escritura, sino que es sola escritura más las obras de justicia. Entonces, si van a agregarle todas estas cosas a la sola escritura, no son verdaderamente sola escritura, sino que vienen y le añaden algo más. Al añadirle algo más, inmediatamente están quebrantando el principio de sola, el principio de exclusividad que representa sola. Entonces no son sola escritura, aunque se hagan llamar sola escritura. En contraste, cuando nosotros decimos que somos sola escritura, nos estamos refiriendo a que solamente la Escritura es nuestra norma de fe y de práctica. Y nada más la Escritura, no hay nada más. Solamente la Escritura es nuestra autoridad y solamente la Escritura viene a normar nuestra fe y nuestra práctica. Y esto usted va a ver que se refleja claramente en muchas partes de nuestra confesión. Como por ejemplo en el capítulo 1, los párrafos 6 y 10. También lo encuentra en el capítulo 22 y párrafo 1. Y en muchos otros lugares. Ahora, no tenemos tiempo para ver cada uno de estos enunciados, pero usted lo puede buscar ahí en su casa, en la Confesión de Londres de 1689. Y vemos que todos estos enunciados salen de la Biblia misma, porque la Biblia misma afirma ser suficiente para nuestra salvación, para nuestra edificación y para nuestra santificación. Jesucristo, cuando está haciendo su oración sacerdotal, en Juan 17, verso 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús está diciendo que su palabra es la verdad. Luego Pablo le dice a Timoteo también estas cosas. En 2 de Timoteo 3, 16 y 17, un verso que usted conoce ampliamente, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, mi amado, la Biblia y solamente la Biblia regula la manera en cómo nosotros pensamos de nosotros mismos, de Dios, de nuestra salvación, de la vida de nuestra iglesia y de todo lo demás. Ahora, esto tampoco significa que la Biblia es omnisuficiente, que es suficiente en todas las cosas.
Sí es suficiente para darnos principios generales acerca de cómo debemos conducir nuestra vida. Pero, por ejemplo, usted no iría a la Biblia para consultar qué color de camisa se va a poner hoy. En asuntos pertinentes a nuestra salvación, a nuestra edificación y a nuestra santificación, la Biblia es la única regla infalible de fe y práctica. A eso nos referimos cuando decimos sola Escritura. Y de nuevo, para muchos pudiera ser o pudiera parecer como algo bastante obvio, pero pensemos por un momento que en el tiempo de la Reforma, este enunciado fue un enunciado bastante controversial, porque la autoridad de ese momento estaba dividida entre el Papa de Roma, las tradiciones de la Iglesia y la palabra de Dios. No era sola Escritura, era primeramente el Papa, luego las tradiciones y por último la palabra de Dios. Martín Lutero, uno de los primeros reformadores, no fue el único, fue uno de los primeros, y antes de él hubieron otros como Wycliffe, Tyndale, Jan Hus, Jerónimo Savonarola, y posteriormente o durante el tiempo en el que él estaba llevando a cabo la reforma, habían también otros reformadores muy importantes como Philippe Melanchthon, Ulrico Zwinglio y muchos otros más. El caso es que Martín Lutero se frustraba mucho porque no podía él realmente usar los medios que Dios había destinado para acercarse a él. Así que cuando él descubrió en la palabra este principio de la sola Escritura, él estuvo dispuesto a poner su vida en riesgo para poder defender este principio. Sola Escritura es el enunciado más importante de la Reforma porque pone de nuevo a la Escritura como la máxima autoridad de la Iglesia y no el Papa de Roma. Luego tenemos la sola gracia. La sola gracia nos habla a nosotros de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Mis amados, Dios no mira por los corredores del tiempo hacia el futuro, pasando por todas las contingencias de la historia para ver si nosotros cumplimos con ciertos requisitos para ser salvos. Y de pronto en ese túnel del tiempo, Él se encuentra con que uno que otro, usted o yo, somos dignos para ser salvados y nos salva. No, Dios no hace eso. Y los reformadores no miraban esto de esta manera. Para los reformadores, la salvación era un regalo que era gratuito y otorgado a los pecadores indignos, no a gente que era digna de ser salvada, sino que a gente que no cumplía con los requisitos para ser salvos, excepto uno. Lo único que contribuyó para que nosotros fuéramos salvos, y eso es nuestro pecado. Si en algo nosotros contribuimos, mis amados, a la salvación, es con nuestro pecado. No contribuimos con arrepentimiento, porque la Biblia nos dice que el arrepentimiento es un don de Dios. No contribuimos tampoco con fe, porque la Biblia nos dice que la fe es un don de Dios. Lo único que contribuimos nosotros en nuestra salvación es el pecado, porque la salvación es por gracia y solamente por gracia. Y esto se encuentra claramente indicado también en nuestra confesión. Usted lo puede encontrar en los capítulos 3, párrafo 3, capítulo 7, párrafo 2, capítulo 10, párrafos 1 y 2. Y manifiestan que la manera en que nosotros somos salvos es por gracia solamente. Igual, esto que manifiesta la confesión bautista es consistente con la Biblia, sale de la Biblia. Nosotros encontramos en Efesios 2:8 que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Por gracia somos salvos, y luego dice, por medio de la fe. Eso nos lleva a la siguiente sola, que es la sola fides o sola fe. Somos salvos por la gracia, pero por medio de la fe. La fe sola es el instrumento único de nuestra justificación. ¿Qué es justificación? Hablamos de esto hace unos domingos atrás y vimos que la justificación es la acción de ser declarado justo. Es un veredicto por parte de Dios que manifiesta que una persona delante de Él
se encuentra en buenos términos relacionados con la ley. En términos más simples, es como cuando somos declarados inocentes en una corte y somos absueltos de todos los cargos para ser libres. No porque el juez, en este caso Dios, haya borrado nuestras faltas, sino porque alguien más se echó la culpa por nosotros. Alguien más se atribuyó nuestros delitos, nuestras faltas a Él. Un representante de nosotros se declaró culpable por nosotros, no porque nosotros hayamos sido inocentes. Y en esto del representante tenemos que saber que como seres humanos tuvimos el primer representante en Adán. Adán adquirió para nosotros el pecado y la culpabilidad. Y luego tuvimos un segundo representante, que es el postrer Adán, o sea, Cristo, que asumió esa culpabilidad y ese pecado y fue el representante perfecto para aplacar la ira de Dios, pero también para adquirir para nosotros la justicia por medio de una vida de obediencia a la ley de Dios. Así que la justicia de Jesucristo fue imputada a nosotros. Y esa ira que conduce a la muerte que Dios tenía contra todos los que eran culpables de pecado fue aplacada por Cristo Jesús y fue acreditado a nuestra cuenta para que nosotros pudiéramos ser declarados justos. De manera que aunque personalmente en la actualidad seamos malos y pecadores y vamos a seguir siendo malos y pecadores hasta el día que muramos, legalmente delante de Dios nosotros somos vistos como en Cristo. Por consiguiente somos declarados justos e inocentes. Pero todo esto, mis hermanos, se lleva a cabo por medio de la fe. La fe es el conductor o el medio por el cual nosotros podemos estar en Cristo y de esa manera poder ser declarados como justos o justificados en Cristo Jesús. Romanos 5:1 nos habla acerca de esta realidad cuando dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos ahora paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fe y solamente fe. Únicamente la fe es el conductor o es el medio por el cual nosotros venimos a ser justificados en Cristo Jesús para tener paz para con Dios. No fe más obras, no fe más compromiso con la iglesia. Es bueno que hagamos buenas obras, que hagamos obras de justicia, es bueno que tengamos un compromiso con la iglesia, pero estas cosas, las buenas obras y el compromiso con la iglesia, no son la base para nuestra justificación, sino que la fe sola es la base para nuestra justificación. Fe y solamente fe en el Señor Jesucristo. La salvación no es por qué tan santos somos o qué piadosos somos porque leemos la Biblia. Es por la gracia solamente, por la fe solamente, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. La gloria de Dios, que es el valor de Dios que debe ser tributado. Es el interés de Dios hacerse conocido y es el único que tiene derecho para hacer eso porque es el único que merece ser alabado en todas las cosas, en la doctrina de la salvación, en la doctrina de la condenación, en la doctrina de la consumación, en la doctrina del juicio final. Todas las cosas en este mundo deben ser vistas a través del lente de la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31 nos dice esto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué tenemos discipulado? ¿Por qué tenemos escuela dominical? ¿Por qué tenemos devocionales familiares? ¿Porque el pastor nos obliga? No, lo hacemos para la gloria de Dios. Buscamos en todo lo que hacemos que Dios sea glorificado. ¿Por qué el pastor pasa durante toda la semana llenándome de mensajes el WhatsApp? Para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos en nuestra vida, hermanos, debe ser hecho para la gloria de Dios. Estamos en el negocio de promover la gloria de Dios. El segundo distintivo doctrinal son las doctrinas de la gracia. Las doctrinas de la gracia, que como dijimos al principio,
Erróneamente se conocen como el calvinismo porque no fueron inventadas por Calvino. Fueron redactadas por sus estudiantes mucho tiempo después de su muerte y fueron presentadas ante el sínodo de Dordrecht en Holanda en respuesta a las diferencias que tenían los estudiantes de Jacobo Arminio, un hombre que había sido estudiante también de Calvino, y tenían serias diferencias en relación a la enseñanza de Calvino en 5 puntos específicos. Y la respuesta que dieron los estudiantes de Calvino, conocidos hoy como calvinistas, contestaron a cada una de esas 5 acusaciones con 5 respuestas concretas. Y con el tiempo llegaron a convertirse o a conocerse como los 5 puntos de la doctrina calvinista. Y esos 5 puntos fueron ordenados en un acróstico que en inglés se lee tulip, que significa tulipán. Es una flor que es muy popular en Holanda. Tulip significa lo siguiente. La T es de total depravación. Y esto se refiere al estado en que se encuentra el hombre antes de venir a Cristo. ¿Cómo se encuentra el hombre antes de venir a Cristo? Muerto totalmente en sus delitos y pecados, sin la capacidad de poder responder a la gracia de Dios. El hombre antes de venir a Cristo se encuentra en una depravación total, muerto en sus delitos y pecados. Y la Biblia nos dice esto en Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando estábamos en esa depravación total. La U es unconditional election, se refiere a elección incondicional. Y esto nos habla a nosotros de la voluntad soberana de Dios para escogernos antes de la fundación del mundo por el mero afecto de su voluntad y no por ningún mérito que nosotros hayamos tenido. Juan 15:16 nos habla acerca de esto. Dice Jesús hablando, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice Jesús nos escogió. Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él. Entonces, la U, unconditional election, nos habla a nosotros de elección incondicional. Una elección que no se basa en nuestros méritos, sino que se basa en la voluntad soberana de Dios desde toda la eternidad. Luego tenemos la L, que nos habla a nosotros de limited atonement o expiación limitada. Y aquí es donde muchos tienen sus diferencias, porque este es un tema que tiene que ser estudiado de manera exhaustiva. Pues la Escritura manifiesta ampliamente que Cristo vino de manera exclusiva para morir por los suyos únicamente. Estos son los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para poder participar con Él de la vida eterna. Juan 1:11 y 12 nos muestra esta realidad. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, hubieron unos que no lo recibieron. Pero hubieron otros que sí lo recibieron. Y dice a esos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que hay unos que sí fueron elegidos y otros que no. Hay unos que sí le recibieron y otros que no. Entonces vemos que hay una clara división entre eso. Y aun cuando alguien, mis hermanos, no estuviera de acuerdo con este punto y dijera que todos son salvos, todos se van a salvar hasta el final, hasta el diablo se va a salvar, dicen algunos por ahí, ¿verdad? El hecho de que la Biblia mencione de que algunos estarán en el infierno es un indicativo claro de que no todos han sido elegidos para la salvación. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo, aunque tiene un alcance universal, es decir, que el sacrificio de Cristo es tan pleno y suficiente que puede borrar los pecados de todo el universo, tiene una aplicación exclusiva. No es para todo el mundo, no es para hombres perversos que han
decidido deliberadamente blasfemar en su cara y apartarse de Él y que no quieren saber nada de Dios. Es únicamente para aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo para que fueran salvos. Así que L es expiación limitada. Luego tenemos irresistible gracia. La I es irresistible gracia. Entonces tenemos la T de depravación total, la U de elección incondicional, la L de limited atonement o expiación limitada, la I de gracia irresistible. Ese es el término que se usa para describir la manera en la que la gracia llega a nosotros. Si Dios ha determinado salvarnos, no hay poder en este mundo que pueda impedirle que Él haga la obra en nosotros. Y la evidencia contundente en cuanto a esto nosotros la encontramos en Juan 6:37. Dice Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. El Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echa fuera. Y sigue en los versos 39 y 40, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite hasta el día postrero. Cuando la gracia de Dios llega a nosotros, no hay poder en este mundo que pueda evitar que Él haga la obra completa en nosotros. Dice el verso 40, y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Si Dios ha entregado a alguno al Hijo para salvación, entonces esos no se van a perder, sino que serán salvos y serán resucitados en el día de Cristo, cuando Él venga para juzgar a vivos y muertos. Si Dios ha puesto su gracia en nosotros, nada que nosotros hagamos y nada lo que el mundo pueda hacer para apartarnos de Dios nos va a apartar, porque es la voluntad de Dios que los que Él ha entregado al Hijo no se pierdan, sino que sean salvos. Finalmente llegamos a la P, que es la perseverancia de los santos. Esto nos habla de que Dios, al habernos escogido, Él es quien nos justifica, Él es quien nos salva, y Él mismo es el que se encarga de presentarnos sin caída hasta el día de Cristo. Ahora, esta enseñanza erróneamente también algunos la llaman salvo siempre salvo. Es que vos sos de los salvos siempre salvos, que no importa qué hagan, siempre van a ser salvos. Y en efecto, al que Dios salva, ese nunca se va a apartar de Él. ¿Y eso de dónde lo sacan? Bueno, lo sacamos de la Biblia. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y entonces, ¿qué con los que conocen a Dios y luego se apartan después de haber sido salvos? Bueno, de estos también nos habla la Biblia cuando nos dice en 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si hubieran sido realmente salvos, hubieran perseverado en su caminar. Salvo siempre salvo es la garantía de los que Dios ha salvado, esos van a perseverar sin caída hasta el día de Cristo. No es en ningún sentido una licencia para pecar. Si alguien piensa, puedo pecar porque sigo siendo salvo, no importa qué cosas malas haga, yo voy a ser salvo por siempre, tal persona tiene un pensamiento reprobado y evidencia únicamente que no ha sido verdaderamente salvo. Porque una persona que ha sido salvado de su pecado y de su muerte, persevera hasta el fin por el poder de Cristo. Como usted podrá ver, la fuente de donde salen todas estas enseñanzas es la Biblia misma, de las palabras del Señor mismo. No de textos que son aislados y que son marginados del resto de la Escritura,
sino que se confirman una y otra vez en diferentes partes de la Biblia. Son verdades que anteceden al mismo Calvino y que eran enseñados en los primeros siglos por la iglesia. Eran enseñados por nuestro Señor Jesucristo, eran enseñados por Pablo, eran enseñados por Moisés y por muchos otros. Y podemos testificar claramente que ninguno de ellos eran calvinistas. Eran enseñadas por los padres de la iglesia como San Agustín de Hipona en el siglo III. San Agustín ya enseñaba acerca de la gracia irresistible y de la elección de los santos. Calvino vendría hasta el siglo XVI, muchos siglos después, 13 siglos después. Y a lo que quiero llegar es que estas enseñanzas no son de Calvino, son de la Biblia. Enseñamos las doctrinas de la gracia no porque seamos calvinistas, sino que porque están en la Biblia. Y ese es uno de nuestros distintivos como bautistas reformados. La teología reformada en las 5 solas, las doctrinas de la gracia en el acróstico Tulip, y las enseñamos no porque seamos fieles de Calvino, sino que porque están en la Biblia. Y el tercer distintivo lo encontramos en la teología pactual. Ahora, en este punto no tenemos 5 puntos como en los anteriores, sino que solamente tenemos 3. Y se puede resumir la teología pactual de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos el pacto de redención. ¿Qué es el pacto de redención? Es el acuerdo que hicieron las 3 personas de la Trinidad en una eternidad pasada para poder manifestar la obra redentora a la creación. Esta verdad podemos nosotros encontrarla en numerosos pasajes de la Biblia que indican que antes de la creación del mundo se estaba llevando una transacción en la mente de Dios para poder salvar a los pecadores. La salvación no es un plan B de Dios. No tuvieron que improvisar para ver qué hacían ahora después de que crearon al hombre y el hombre pecó. El sacrificio que Cristo efectuó junto con todas las doctrinas que proceden de ese sacrificio no fueron actos improvisados. No eran contingencias, sino que cada uno de los eventos que narra la Escritura estaban meticulosamente planificados desde la eternidad. Algunos versículos que respaldan esto lo encontramos, por ejemplo, en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Luego Hebreos 10, 5 y 7 nos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, estas son las 2 personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, están hablando acá. Y el Hijo le dice al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces vemos nosotros que esto ocurre en una eternidad pasada antes de la creación. Se está llevando a cabo esta transacción en la mente de Dios para poder ejecutar la salvación, para poder manifestar sus atributos redentores a la creación y salvar a los pecadores. Desde antes que el mundo fuera creado, desde antes que Adán fuera puesto en la tierra, en el Edén, para poder cumplir con las cosas que Dios demandaba de él, con la obediencia perfecta que Dios mandaba de él. Desde antes ya Dios tenía un plan de redención en mente. Esto se le conoce como el pacto de redención. Luego tenemos el pacto de obras, que es la razón por la cual se necesitaba un pacto de redención. Y este pacto de obras se da ya cuando la creación ha sido hecha. Cuando Dios demanda una justicia perfecta de Adán para ser salvo. Hay algunas personas que piensan que las instrucciones que Dios le da a Adán al ponerlo en el huerto
no constituyen en sí mismo un pacto, porque no leemos nosotros en ningún lado de ahí del relato de Génesis 1 y Génesis 2 la palabra pacto. Sin embargo, nosotros podemos analizar que están presentes todos los elementos de un pacto. Por ejemplo, tenemos la bendición unilateral de Dios, que Dios le dice al hombre la manera por la cual va a ser bendecido. Vemos la promesa de Dios y también vemos que Dios le da una responsabilidad al hombre y vemos que hay sanciones por no cumplir con esa responsabilidad. Hay sanciones por la desobediencia. Y cuando nosotros analizamos la narrativa bíblica que habla acerca de este acuerdo entre Dios y el hombre, vemos que existe el mismo tipo de lenguaje en el nuevo pacto cuando hace referencia acerca de Cristo. Lo mismo que le dice a Adán es lo mismo que ocurre con Cristo. En ese sentido, entonces, hay un paralelismo entre los elementos del nuevo pacto y el pacto hecho con Adán. Resaltan las mismas palabras, obediencia y desobediencia, que son un sinónimo de obras. Por eso los teólogos en el pasado usaron la frase de pacto de obras. Y la revelación subsiguiente nos muestra a nosotros que efectivamente la transacción entre Dios y Adán de manera unilateral era un pacto. Cuando llegamos a Oseas, al libro del profeta Oseas, vemos en el capítulo 6, verso 7, que así lo describe. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y ahí prevaricaron contra mí. Así que a través de la historia, este pacto ha tenido muchos nombres. Algunos le llaman el pacto de la creación, otros le llaman el pacto de la naturaleza, pacto de obediencia, pacto de obras, administración adámica y muchas otras cosas más. Y todos estos nombres están bien mientras estemos claros que nos referimos a una misma cosa, que es al deber que Dios requirió del hombre en el huerto del Edén. El caso es que Adán, habiéndole establecido Dios esos lineamientos, transgredió ese pacto desobedeciendo a Dios y haciéndose acreedor de todos los castigos que procedieron de este pacto, de todas esas sanciones que Dios le había dicho que vendrían si él desobedecía. Nos guste o no, mis hermanos, Adán fue la persona que Dios escogió para representar legalmente a toda la humanidad. Y fue un representante perfecto. Ni usted ni yo lo hubiéramos podido hacer mejor que Adán. Adán fue un representante perfecto delante de Dios para cumplir en obediencia. Estaba facultado y capacitado para obedecer. Sin embargo, desobedeció, falló. Y por consiguiente, su transgresión junto con la condena que conlleva ese delito fue imputada a todos nosotros, a todos sus descendientes por generación ordinaria. Todas las personas que vinieran después de Adán tendrían que cargar con esa culpabilidad y con ese pecado. Por eso toda la humanidad es culpable delante de Dios de haber quebrantado el pacto de obras. Entonces, ¿de qué manera iba a salvar Dios a la humanidad? Poniendo en marcha el plan que Él ya había trazado desde la eternidad, el plan de redención. Sin embargo, este plan de redención, acuérdese que era un acuerdo entre las personas de la Trinidad. Y ahora, cuando Dios hace este plan con el hombre, ya por decirlo así, la parte operativa de este plan, o el plan de redención puesto en marcha, cobra otro nombre. Se le conoce como el pacto de gracia o el nuevo pacto. Y en este pacto, Dios iba a levantar un representante que fuera capaz, esta vez, de cumplir con la obediencia perfecta que Él demandaba del hombre. Y este representante fue Cristo Jesús. Dios mismo bajó a la tierra en forma de hombre para asegurarse de cumplir con lo que Él requería para poder salvar al hombre. Dios se hizo hombre para cumplir con sus requerimientos y darnos la salvación a nosotros. Qué hermoso es esto, hermanos. El pacto de gracia aparece por primera vez en la Escritura cuando Dios le promete a Adán que un descendiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Esto lo encontramos nosotros en Génesis 3:15.
Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. En este pequeño verso nosotros podemos encontrar contenida en forma de semilla las principales doctrinas bíblicas de la salvación. Encontramos la encarnación de Cristo, el Evangelio, el reino mesiánico, el poder de Cristo sobre Satanás y las tinieblas. Y vamos a ver que de esta pequeña semilla, de este pequeño concentrado, Dios va a ir progresivamente a través de la historia de la redención, revelando la manera en cómo va a llevar a cabo este pacto de gracia. Dios no lo revela de un solo, sino que de una manera progresiva. Esta es la semilla, esta es la materia prima, es el concentrado que va a ir desarrollando en el relato de la historia de redención. Primero a través de Abraham, luego a través de Moisés. Después de Moisés tenemos a David y finalmente ese plan redentivo de Dios viene a ser revelado en todo su esplendor y en toda su majestad, en vivo y a todo color, como decían antes, ¿verdad? A través de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la revelación plena del plan de redención de Dios. En Cristo Jesús se manifiesta todo lo que hablaron los profetas, todo lo que el Señor le dijo a Abraham, a Moisés, a David. Todo eso viene a efectuarse en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la revelación máxima, es el pináculo, es el clímax del plan de redención de Dios. Y vemos evidencia de esto en la Escritura cuando Pablo le dice a los Gálatas que el Evangelio le fue presentado a Abraham. Mire lo que dice en Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. El plan de redención había sido prometido a Abraham, pero Abraham no sabía cómo se iba a llevar a cabo. En Cristo Jesús, ese plan viene a cobrar vida, viene a ser revelado plenamente. Y es así como Dios va revelando este pacto de gracia, desde lo más general en Abraham hasta lo más específico en Cristo. Porque de Abraham sale la nación de Israel en Moisés. De la nación de Israel en Moisés sale David. A David se le promete que de su casa nunca se va a apartar el trono de Israel. Y de la casa de David sale un descendiente de David, que es Cristo Jesús, Dios hecho hombre, en quien se efectúa o se revela el pacto de redención del Señor. Y lo más importante de todo esto, hermanos, es que estos eventos históricos que conllevan hasta nuestra salvación están entrelazados entre sí. Están concatenados unos con el otro. No son 7 pactos diferentes. No son 7 historias diferentes. No son 7 tratos diferentes de Dios con la humanidad. No son 7 intentos fallidos de Dios con la humanidad. No es que Dios trató en el Edén con Adán y falló. Dios trató con Noé y falló. Dios trató con Israel y falló. Dios trató con David y falló. Dios trató con Cristo y falló. Y luego en el reino mesiánico también volvió a fallar y nunca le atina. No, todo esto es parte del plan de redención trazado desde la eternidad, llevado a cabo en Cristo Jesús. Es una misma historia revelada progresivamente. Es un solo plan establecido desde la eternidad, revelado progresivamente y ejecutado a la perfección con resultados sobresalientes que resultan en la victoria última de Dios sobre Satanás y el pecado. De esta manera entendemos y enseñamos la historia redentiva de la humanidad. Ahora, por razones de tiempo, vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a ver únicamente 3 distintivos: la teología reformada, la teología, las doctrinas de la gracia y la teología pactual. En la próxima enseñanza estaremos viendo los otros 2 distintivos, que son la teología bautista y el puritanismo. Pero quisiera resumir la enseñanza de este día de la siguiente manera. Somos bautistas reformados porque entendemos
las principales doctrinas para la salvación del hombre, como le entendían los reformadores en el siglo XVI, bajo los principios de la sola Escritura, de que solo la palabra de Dios es la única autoridad, la única regla infalible de fe y práctica para la iglesia. La sola gracia, la sola fe, solus Christus, soli Deo gloria. Que la gracia, que la salvación es únicamente por gracia, que el medio para nuestra justificación es la fe únicamente, para estar en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús solamente. La fe en Cristo Jesús solamente es la que nos provee esa justificación delante de Dios y es para la gloria de Dios únicamente. Sola Escritura, sola gracia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Somos bautistas reformados porque creemos y enseñamos activamente que la verdad central de la gracia de Dios para salvar a los pecadores se establece de forma resumida en las doctrinas de la gracia. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y preservación de los santos. Somos bautistas reformados porque encontramos en la Escritura que la historia redentiva de la humanidad, pasada, presente y futura, ha sido revelada por Dios para nosotros de una manera clara y contundente a través de los pactos que Él ha hecho de manera soberana con la humanidad. Y estos pactos son el pacto de redención, el pacto de obras y el pacto de gracia. Los tres constituyen un solo plan, trazado desde la eternidad, revelado en toda su gloria en Cristo Jesús y consumado en su totalidad en la vida venidera o en la eternidad futura. Posteriormente vamos a estudiar los distintivos bautistas y puritanos que nos hacen ser bautistas reformados. Por hoy, lo invito a que podamos orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Digno eres de gloria y de honor. Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido estudiar la manera en cómo nosotros hemos sido enseñados a través de nuestros padres y a través, Señor, de la Escritura, sobre la manera en cómo tú tratas con la humanidad, la manera en cómo tú has traído la salvación a nosotros y la manera en cómo nosotros podemos discipular a otros para llevarlos hacia estas grandes verdades. Señor, permítenos ahora poder entender cada una de estas doctrinas, entender, Señor, cada una de estas verdades como fundamentales y necesarias, Señor, para poder explicar a otros lo que tú has confiado a tu iglesia, has confiado a tus santos a través de los años, Señor, para poder comunicar clara y efectivamente el mensaje de la salvación. Ayúdanos, Señor, ahora a crecer en las responsabilidades que tú demandas de nosotros, para que podamos glorificarte en todas las cosas, Señor, podamos ser obedientes y podamos vivir vidas que te agradan. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Le invitamos para que vuelva la próxima semana a sintonizarnos a través de nuestras redes sociales. Que Dios le bendiga y que continúe disfrutando este día del Señor.